Bueno, pues ahí va. Me preguntan sobre una religión, que qué opino yo sobre cierta religión. No te voy a decir ni qué religión es, ni qué doctrina es, ¿sí? Cuando me hacen a mí esta pregunta, mi respuesta fue de esta manera. Espero que compartamos la misma ideología, ¿verdad? Y mi respuesta es la siguiente. Yo no tengo nada que opinar de ninguna doctrina ni de ninguna religión. En cualquier doctrina que tú hayas crecido, o en cualquier religión o cualquier iglesia de la que se trate, yo no tengo que opinar nada. Como tampoco nadie tiene por qué opinar algo negativo. El hecho de hacer yo estos videos y abrir este canal no fue con la intención de ponerme a juzgar a una persona o a juzgar los errores de las religiones o hacer lo que todo religioso hace, de buscar la contienda, de buscar el pleito, de buscar el debate, de demostrar que ellos tienen la verdad absoluta y que ellos son los únicos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Por lo tanto, por cuanto eligieron estar en esa religión y su religión es la correcta. No se trata de eso. Cuando yo abrí este canal realmente fue para presentarle al mundo a Jesucristo como su Señor y Salvador, como también es mi Señor y Salvador, ¿verdad? Para eso fue para lo que se abrió este canal y para enseñanza, ¿verdad? Para poder tener un encuentro con Dios, con su Espíritu Santo, con el poder de Dios realmente, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un perdón de pecados, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y no queremos que nadie muera por causa del pecado. Eso es lo que se trata, que los hombres y mujeres que hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas o las noticias, las nuevas de salvación al mundo, pues hemos comprendido la responsabilidad tan grande que es que nosotros hablemos de Dios y presentemos a Jesucristo y presentemos el poder del Espíritu Santo como un poder vivificante, como quien cambia realmente al hombre, ¿verdad? Y a la mujer. Esa es la misión de nosotros. Tenemos una responsabilidad bien grande por hacer eso, pero no venimos a juzgar a nadie. Aquellas personas que están perdiendo el tiempo juzgando religiones, juzgando a su prójimo y pensando que tienen la verdad absoluta en su iglesia, créeme que están totalmente equivocados del camino. No fuimos llamados a ser jueces, quiero que entendamos eso. Nosotros no fuimos llamados a ser jueces. ¿eh? Dice la palabra de Dios que un día reinaremos con nuestro Señor Jesucristo y que entonces nosotros seremos reyes y sacerdotes y que reinaremos por Él por mucho tiempo, por no decirte los años que dice ahí, ¿verdad? Ahorita no se trata de decir la cantidad de años, ¿sí? Sino que dice que hasta entonces seremos reyes y sacerdotes, pero en ningún momento nos dice que nosotros seremos jueces en ese tiempo, y mucho menos en este tiempo. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable para llevarlas el mensaje de salvación a todo aquel que en Él cree y al que no cree también, para que sus ojos le sean abiertos. Pero dice que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros lleváramos el Evangelio, ¿sí? Para eso fuimos llamados de las tinieblas, en donde muchos de nosotros estábamos, ¿verdad? Cegados y perdiéndonos en el pecado, en la oscuridad, ¿verdad? En las garras del diablo, que muchos de nosotros a lo mejor nos traía el diablo hecho pedazos, a lo mejor nos traía, ¿verdad?, con una vida totalmente miserable, pero muchos otros no, muchos otros fueron llamados, ¿verdad?, de tener una vida digna, ¿verdad?, fueron rescatados en su mismo hogar. Bueno, Jesucristo sabe en qué momento se presentó en la vida de cada persona, pero lo que sí te puedo decir, que lo que todos los que hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, no venimos a ser llamados para juzgar a otros, no venimos a estar llamados para convertirnos en jueces, en verdugos, ¿sí? No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a ser portadores de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Pues la verdad es que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, bajo ese concepto es el que debemos de predicar nosotros las buenas nuevas, dice la palabra de Dios, de salvación. Las de salvación. Nosotros debemos de predicarle al mundo un Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual sana, el cual restaura, el cual levanta al caído, el cual da perdón de pecados, y que por más que esté perdida la persona en medio del pecado, en medio de la soledad, en medio de las tinieblas, de la tristeza o de la suciedad, de ahí Jesucristo es capaz de sacarlo, rescatarlo, limpiarlo y darle una vida nueva. Eso es lo que nosotros tenemos realmente que predicar. No nos debe interesar a nosotros si tal religión está bien o está mal. O sea, nosotros no somos quien para juzgar. Te muy aseguro que en muchas religiones, en muchas iglesias hay hijos de Dios. En muchos lugares hay hijos de Dios. No creas que porque nosotros creemos tener la doctrina perfecta,
En nuestra iglesia todos los que están son hijos de Dios. Te aseguro que ahí hay muchos que no son hijos de Dios, ¿sí? Como hay muchos también que son hijos de Dios, que son cristianos genuinos. Así también en cualquier iglesia vas a encontrar verdaderos cristianos, genuinos hijos de Dios. Y el Señor sabe por qué los tiene en ese lugar y en qué momento los va a rescatar y de qué manera los va a rescatar para ponerlos a ellos en un lugar muy especial. Si no es que duermen antes, si no es que van a descansar antes, ¿verdad? De tener esa promesa, porque dice la palabra de Dios también que desde el tiempo antiguo mucha gente murió esperando la promesa y que no la recibió. Entonces nosotros realmente no sabemos si en esta vida vamos a recibir la promesa de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todavía no sabemos si en esta vida la vamos a recibir, lo que sí estamos conscientes que la vamos a recibir, ¿verdad? Y que a lo mejor muchos de nosotros vamos a ir a descansar y que esa promesa va a quedar todavía. ¿Por qué? Porque falta que mucha gente sea incorporada al pueblo de Dios y no tenemos que ser egoístas que queramos nomás la promesa para nosotros, ¿verdad? Entonces, no vamos a juzgar. Yo te invito que no juzguemos a las demás religiones. Por favor, ayúdame a llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo y a compartirlo. Hacer luz para aquel que está en tinieblas, para rescatar lo que se está perdiendo y avisarle a aquel que está perdido y que siente que ya no hay perdón para sus pecados y que es lo último para su vida. Avisarle que hay un Jesucristo que está sanando, que está restaurando, que está levantando al caído, que está perdonando pecados siempre y cuando la persona se arrepienta de todo corazón y no regrese atrás. Ese es el requisito, ¿sí? Yo quiero decirte que la salvación no es gratuita. Muchos predican que es gratuita. Te voy a decir que no, no es gratuita. Hay algo a cambio, ¿sí? Para obtener la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso que pide a cambio? Nuestra obediencia, ¿sí? Nuestra obediencia, que nosotros después de recibir nuestro perdón, o sea, el perdón de nuestro pecado, nos comprometamos a no seguir pecando más, a no seguir haciendo las cosas que a Dios le desagradan. ¿Qué le dijo aquella señora, aquella mujer que fue tomada en adulterio? ¿Qué le dijo? Después de que la iban a apedrear y que nadie la apedrea y que él la rescata, ¿verdad? De ser apedreada, que le dijo, vete, pero no peques más, ni yo te juzgo. Entonces, si Jesucristo no vino a juzgar el mundo, sino que fuera salvo por él, si Jesucristo no juzgó al pecador, ¿por qué nosotros vamos a estar juzgando las religiones? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que ser jueces del mundo, jueces de las religiones y jueces de todo? ¿Quién nos ha enseñado ese evangelio de contienda? Bueno, te voy a decir quién, el diablo. El diablo es quien ha metido el evangelio de contienda en medio de las iglesias. Le ha puesto en la cabeza a muchos predicadores y pastores que se tiene que contender por el evangelio. Y lo traducen en que tienes que pelear con los demás para demostrar que tú eres la verdad. No, no es así. La contienda por el evangelio no es pelear con los demás cristianos y con las demás religiones para demostrar que nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Sí? No es eso. La contienda del evangelio primero tiene que ser contigo mismo. Es una contienda constante contra tu propia carne, contra vencerte a ti mismo, el no volver a pecar y el no caer en la tentación, en el pecado. La contienda está en nosotros mismos. ¿Para qué te preocupas por estar contendiendo con terceras personas? Si la contienda más grande está en tu interior, está en tu mente, está en tu corazón. Hay mucha gente que tiene muchos años a los pies de Cristo y no logra cambiar. ¿Y por qué no logra cambiar? Tiene una contienda tremenda y no logran moldear muchas cosas y muchos de ellos quieren hacerlo y no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque a lo mejor no les ha enseñado que sus cargas se las deben de dejar a Jesús y que tienen que abrirle su corazón a Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo, yo ya traté de cambiar, Padre, y no puedo, pero yo traté, Señor, ¿sí? Pero ahora quiero que lo hagas tú, porque tú sí vas a poder cambiarme, ¿verdad? Pongo mis manos en tus manos, mi vida, para que tú seas quien me transforme, me cambie. Ahora hazlo tú, Señor. Verás que en ese momento va a cambiar esa persona, ¿sí? A lo mejor es lo que falta, pero yo quiero que sepas que contender por el evangelio, contender por la palabra de Dios, es contigo mismo primero. Primero contigo mismo, y es constante, es una contienda constante con tu propia carne para poderla vencer, una contienda constante contra las armas del enemigo, contra la tentación, contra todo lo que pone para que tú caigas y para que tu familia se aparte. Entonces, ¿para qué vamos a fijarnos en terceras personas o en la religión, estarlas juzgando? Si tenemos un trabajo muy grande que hacer en nuestra propia persona y en nuestra familia. Mira, yo te invito a que busques la manera de acercarte más personalmente tú a Dios, aunque ya estás cerca de Él. Ahora busca meterte más con Él, porque aunque tú crees que estás en su presencia, que ya estás al 100%, quiero que sepas que no. Siempre nos va a faltar algo que hacer para acercarnos más al Señor. ¿Por qué? Porque día tras día sus bendiciones aumentan en nuestra vida. Aumentan para con nosotros sus bendiciones, a tal modo que para cuando terminas el día, pensando que tú ya le agradeciste todo, resulta que le debes mucho más al Señor y siempre estamos en deuda con Él. Entonces te voy a invitar a que mejor busques meterte más con Dios, acercarte más con Dios, meterte más en tu presencia tú,
con tu familia. Con tu familia te voy a invitar a buscar la bendición de Dios, a agarrarla y aferrarte a ella, y olvídate de los demás, olvídate de las demás religiones, olvídate del que esté haciendo cosas malas en la iglesia, olvídate de eso. Es tu vida, eres tú personalmente y tu familia delante de Dios los primeros que tienen que lograr vencer esa batalla, vencer esa contienda, para que ustedes puedan ser luz, para que aquellos que estén a su alrededor, para que al ver el testimonio que tú tienes junto con tu familia, tu testimonio personal, el cambio que ha habido en tu vida, las maravillas que ha hecho Dios contigo y con tu familia, se sientan atraídos a buscar a Dios de la manera en la que tú la estás haciendo. En ese momento vas a ver que no tienes nada que contender, ni que pelear, ni que discutir con ninguna religión, ni con ninguna persona, porque el Espíritu Santo se va a estar moviendo y Él es quien va a convencer a las personas de que vengan atrás del Evangelio que tú estás siguiendo, no de ti. Pues sí siguiendo tu ejemplo, sí viendo en ti las maravillas de Dios, pero a seguir el Evangelio y al Jesucristo que tú estás siguiendo. Te voy a invitar a que hagas eso y olvidémonos de discutir por doctrinas. En este canal yo no quiero discusiones por doctrina. Yo quiero gente que busque a Dios y que se entregue de todo corazón. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.